Ese Dios que es tan grande, tan poderoso. Ese Dios que no tiene límite. Vamos bien fuerte su aplauso. Dios está en control de todas las cosas. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Él quiere que su vida esté bajo su dirección. A Él sea la gloria. Hoy y siempre. Levante su mano bien al cielo y diga: gracias, mi Dios, porque puedo confiar en ti y porque sé que todo está bajo tu dirección. Mi alma te alaba. Levante su mano, sus dos manos, y digan: mi alma te alaba. Mi alma te bendice y te reconozco como el único Dios del cielo y de la tierra. Amén. Oh, gracias, Señor. Ese es el Dios que servimos. A ese Dios adoramos, a ese Dios bendecimos. Muchas gracias. Tenga un corazón agradecido a Dios, porque Él siempre, siempre va a estar. Así que eso debe generar en usted, en mí, ese gozo, esa alegría de depender de Él, a pesar de. Tome su lugar. Bienvenidos a todos a la casa de Dios. Cada uno de nosotros tenemos el privilegio de poder disfrutar de esa soberanía, de ese poder del Señor. Creer en un Dios tan grande es maravilloso. Creer en un Dios que tiene el control de todas las cosas, interesante, del pasado, del presente y del futuro. Yo no conozco el futuro, usted tampoco, pero conozco al Dios del futuro. Yo estaría aplaudiendo a Dios. Yo conozco el Dios del futuro. Y eso me da paz y me da tranquilidad y me da la fuerza para poder vivir la vida como Él quiere que la podamos vivir. Hermoso es hacer proclamas cuando le adoramos a Dios, cuando le cantamos a Dios, cuando bendecimos su nombre y cuando soltamos esas palabras de fe. ¿Usted tiene fe? Pregunté si usted tiene fe. Pregunta a su hermano: ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe, hermano? Que Dios hoy renueve tus fuerzas y tu fe suba de nivel. Porque cosas lindas vienen. Dije que cosas lindas vienen. Una cosa importante en nuestra vida, y quiero hablar de eso en esta reunión, es poder descubrir tu propósito y tu destino en Dios. Descubrir nuestro propósito y destino en Dios. Eso nos da a nosotros, a todos, como hijos de Dios, una visión de la vida totalmente distinta a lo que es vivir sin estar bajo el propósito y la dirección de Dios, que hace que nuestro destino esté anclado en Él. Si usted entiende este principio y vive bajo este principio, todo lo demás que suceda en la vida, usted va a tener capacidad de administrarlo. Dígame amén por las dudas. Si usted entiende este principio y puede caminar bajo ese principio, comprendiendo en fe y en discernimiento del Espíritu, usted va a poder caminar la vida y va a tener capacidad de administrar toda situación. ¿Cuántos desean eso? Y quiero tomar un pasaje que para mí es poderosísimo. Es un texto que para mí complementa el Antiguo y el Nuevo Testamento en todas las historias y en todos los hechos que aparecen en la Biblia y en toda la eternidad de Dios, porque Dios es eterno. Y en todo lo que podemos nosotros entender y no entender, discernir y no poder discernir, en lo natural
y tampoco a veces en lo sobrenatural, porque hay cosas que están dentro de ese kairos de Dios, lo cual a nosotros nos limita. Estos días me preguntaba alguien, ¿cómo será el cielo? ¿Qué va a suceder en el cielo? ¿Usted tiene idea? ¿Sí o no? La palabra de Dios dice que el cielo es lindo. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Y los que no levantan la mano, ¿dónde van a ir? Levanten las dos manos, diga, yo voy al cielo. Diga, yo voy con Él, yo voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. Vamos, aplauda a ese Dios. Yo no me quedo, me voy con Él. Vamos, busque a ese Dios. Aférrese a ese Dios. Tenga expectativas en ese Dios y camine bajo ese propósito de Dios y tenga su vida en el destino de Dios. Usted va a tener una capacidad administrativa en la vida frente a todo momento y toda decisión que usted toma. Este pasaje de Proverbios capítulo 19, el verso 21, es un pasaje que tiene un poder extraordinario. Juan 3:16 interpreto que está por este contexto de la palabra de Dios. Y todo lo que usted puede encontrar en la Biblia está en este contexto. Dice el versículo 21 de Proverbios 19, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová prevalecerá. Otra versión dice, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Una versión inglesa dice, los humanos seguimos pensando en opiniones y tenemos planes y hacemos planes, pero Dios prevalece el propósito de Él. Levante su manito y diga, gracias mi Dios, porque tu palabra me enseña que sobre todas las cosas, dígalo otra vez, sobre todas las cosas estás tú. Y lo tuyo siempre, vamos, dígalo porque esto es profético, diga siempre, dígalo otra vez, siempre va a prevalecer, señores. Diga a su hermano, tus planes son intrascendentes para Dios. A Dios ni le interesan tus planes, tus pensamientos. Bien, nuestra cabeza tiene... Haga una lista, mañana usted va a hacer la tarea, ¿sí o no? Haga una lista de cuántos pensamientos tiene usted en su mente. ¿Cuántos planes usted tiene en su mente? ¿Cuántas ideas dan vuelta en su cabecita? Tan solamente piense en 8 horas, no digo 24, piense en 8 horas y allí anote todo lo que usted tiene en sus planes, que no son pocos. Fíjese que la Biblia dice, los planes del ser humano, los planes del hombre son muchos. Los pensamientos del hombre son muchos. Pero para Dios, tus planes y mis planes no tienen incidencia, porque lo que dice la Biblia es que lo que va a prevalecer es lo de Él. ¿Le da paz? ¿Le da seguridad? Eso hace que podamos entender y comprender en la vida por qué hay tanta gente frustrada.
Eso hace que usted pueda ver tanta gente triste. Eso hace entender por qué usted ve tantas personas sin rumbo en la vida. Eso hace que podamos entender que hay personas que no saben ni siquiera para qué viven. Si bien usted debe conocer quién es Dios y debe saber que su ciudadanía no es aquí, sino que es en el cielo. Diga, yo tengo el pasaporte en mi mano. Mire que no esté vencido. Vamos, agárrelo bien fuerte. Y diga, tengo el pasaporte en mi mano. Y ese pasaporte no lo voy a negociar, porque mi destino es eterno. Pero estoy en la tierra. Y aquí en la tierra, lo que Dios quiere como Padre, lo que Dios quiere como Dios, es que todos nosotros podamos entender, comprender y vivir bajo su propósito, conocer su propósito y ser direccionado por su destino. Eso nos va a dar a nosotros una dirección de vida, un contexto de vida, y nos va a evitar muchos dolores de cabeza. Nos va a evitar enfermedades, nos va a evitar llanto, lágrimas, arrepentimiento. Porque Dios quiere que a ti y a mí nos vaya bien. Y para que nos vaya bien, debemos entender qué es lo que papá quiere y cómo papá actúa y cómo papá obra para tu bien y para mi bien. Fíjese que dice la Biblia que los planes de Dios son para bien. Diga a su hermano, ¿cuántas decisiones tomaste vos? Totalmente desenfocado. Como dígaselo. Fuera de foco. Aún siendo hijos de Dios. Aún siendo parte del pueblo de Dios. Usted puede ver personas dentro de la familia de la fe con un alto nivel de frustración. Con un alto nivel de tristeza. Y con un despropósito en su vida, sin descubrir el potencial que Dios ha depositado, que dentro de su marco de voluntad y dentro de su propósito y marcando el destino, usted y yo somos un potencial en sus manos. Levante su mano y diga, Señor, yo quiero recibir todos los dones que tienes para mi vida y caminar en tu propósito y descubrir mi destino para ser una persona fructífera, gozosa, productiva. ¿Usted desea eso? En la Biblia encontramos muchos personajes que cuando entendieron propósito y destino de Dios, fueron fructíferos. Cuando entendieron propósito y destino de Dios, pudieron ser trascendentes en la vida y pudieron impartir en niveles extraordinarios. Hay muchos casos, menciono algunos. Usted conoce, por ejemplo, la historia de Abraham. Abraham, en un contexto de idolatría, en un contexto difícil seguramente para él como hijo, escuchó voz de Dios. Y escuchar voz de Dios y obedecer es entrar bajo propósito de él. Él no conocía el futuro, pero se aferró al Dios del futuro. En tal nivel que dice la palabra de Dios que el Señor lo catalogó a él de amigo. Y se transforma Abraham en la Biblia en el padre de la fe. Y caminó sin conocer el propósito y el destino de Dios para con él, pero anclado en Dios lo descubrió. Y usted puede ver en la vida de Abraham todo el desarrollo de él, con altibajos, pero le fue bien. Usted ve la vida de Moisés, que en un momento renegó para con Dios, donde le hizo algunas preguntas a Dios, donde no pudo entender seguramente en su lógica algunos principios de Dios, pero Dios tenía para él un destino trazado y un propósito establecido. Y lo guardó desde su nacimiento.
y le trazó un camino y dijo: estás marcado para liberar mi pueblo. Y usted ve en la palabra de Dios que Moisés entró bajo el propósito de Dios y caminó en el destino que Dios le trazó, y su vida fue fructífera, de provecho para él y de impartición para el pueblo. Y lo que Dios dijo se cumplió. Levante su mano y diga: doblar mi voluntad delante del propósito del Dios eterno me va a dar a mí seguridad que estoy caminando en su propósito y mi destino está determinado. Me encanta. Me encanta que el Espíritu Santo nos ayude a entender eso. Nos ayude a comprender eso. Porque eso va a hacer que seamos una iglesia poderosísima. E hijos de Dios poderosos, trascendentes, fuertes, firmes. Diga: están hablando de mí. ¿Usted lo cree? En el Nuevo Testamento encontramos a Saulo, que la Biblia lo menciona como Saulo de Tarso, un hombre, no narra mucho la Biblia de su vida personal, pero sí un hombre que se desarrolló haciendo valer sus pensamientos y sus planes. Y se desarrolló en todos los niveles, en lo intelectual, en lo empresarial, y trazó su camino, trazó su dirección. Dice la Biblia que estaba graduado de un hombre de derecho, un hombre conocedor de las leyes, un hombre conocedor de la religión, un hombre de mucha autoridad en el plano natural. Aparentemente encaró una empresa. La Biblia menciona de hacer tiendas, hoy sería de una empresa de hacer casas, y le fue bien, aparentemente. Pero su interior estaba desenfocado de lo que es propósito de Dios, de ese Dios que conocía a él, pero no conocía al Cristo que tenía un destino para su vida. Y dice la Biblia que fue que vino y que tuvo situaciones y circunstancias. Y yo me imagino el corazón de Saulo. De repente, por el desentender lo que era el propósito de ese Dios que él decía y desconocer el propósito de Dios para con él a través de Cristo y el destino que en el cielo estaba trazado, cometió muchos errores. A tal nivel, dice la palabra de Dios, que se valió de sus pensamientos, de sus ideas, y enseña la Biblia que persiguió a los cristianos en conceptos equívocos en sus decisiones. Y eso trajo para él una situación muy compleja, que no narra toda la palabra, pero usted puede tener la idea de lo que esto implica, de lo que esto significa. Pero dice la Biblia que en un momento los cielos se abrieron. En un momento, camino a Damasco, Jesús se le aparece. Y cuando Jesús se le aparece, a Pablo se le revela a Dios. Y cuando se le revela el Dios verdadero, el Dios eterno, el Dios glorioso, el Dios de los planes de bien para él, se le revela Cristo. Y cuando se le revela a Cristo, se le revela propósito del cielo. Y cuando se le revela propósito del cielo, aprendió y conoció su destino, que era un destino de gloria, de victoria, de poder y de autoridad. Aplauda a ese Dios maravilloso que está vigente hoy. Dios se cruza en tu camino una y otra vez para evitarte cosas, para evitarnos cosas y para hacer que nos vaya bien. Ahora, lo interesante es, estoy hablando de Hechos 16, en donde el apóstol Pablo, cuando Dios actúa en su vida, cuando el Espíritu Santo obra y lo renueva y lo transforma y le cambia la visión
y lo mete en el propósito de Dios y doblega su voluntad a la voluntad del Eterno y entrega todas sus fuerzas a Él. El capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles dice que es la primera vez que el apóstol Pablo, que fue después, pero este Saulo de Tarso, que era rudo, firme, fuerte, según sus ideas, según sus decisiones, según sus planes, todo cayó por tierra. Y fue la primera vez, versos 5 y 6 allí de Hechos capítulo 9, donde dice la Biblia que Saulo cae bajo la voluntad de Dios, doblando su voluntad, entregándole todo a Él. Y le dice allí por primera vez, Señor, con mayúscula, Kyrios, por primera vez. Y cuando Él suelta esa palabra, Señor, ¿qué quieres que yo haga? De ahí en más. Dice la palabra de Dios que el marco del propósito de Dios lo marcó. Y el destino establecido en los cielos lo condujo. Y comenzó Pablo a transitar un camino bajo el propósito de Dios. Y comenzó su vida a desarrollarse y a crecer. Y fue fructífero. Y toda su fuerza humana y toda su capacitación humana y todos sus pensamientos humanos los rindió al Señor. Y entró en algo que se llama proceso de vida. ¿Cómo se llama? Diga a su hermano, ¿sabes cuál es tu problema? No, pero ayúdeme un poco. ¿Sabes cuál es tu problema? El mismo que el mío. No entiendo, vamos, dígalo, no entiendo proceso de Dios dentro de su propósito. Cuando Pablo entró bajo el propósito de Dios, cuando entendió que todos sus planes y todas sus ideas eran limitadas, naturales y de corto trecho, cuando entregó todo y entró bajo ese marco del propósito de Dios y entendió destino de parte de Dios para con él, comenzó un proceso. ¿Le fue fácil a Pablo? No. Se levantó el infierno contra él. Se levantaron todos los demonios contra él. Se levantó el gobierno contra él. Se levantaron los políticos contra él. Se levantaron los religiosos contra él. Pero nada ni nadie pudo detener al apóstol Pablo ahora dentro del marco del propósito y de la voluntad de Dios y del destino de Dios trazado para él. Aplauda a ese Dios. Nadie lo pudo detener. Su vida fue fructífera. Su vida fue con propósito. El diablo tuvo que retroceder. Los milagros sucedían. Los cielos se abrían. Vamos, aplauda con fe. Dios obra en su vida en el mismo nivel. Muchos son los pensamientos. Muchas son nuestras ideas. Pero lo de Dios siempre va a prevalecer. Tenga esa convicción. Tenga esa seguridad en su vida. Y a usted le va a ir bien. Hechos capítulo 16. Cuando se le revela el reino. Cuando se le revela el propósito de Dios. Cuando entiende el camino de Dios. Dice la Biblia que permanentemente
Dios le allanaba el camino. Hay algo importante que tenemos que entender para no cometer errores, para evitarnos dolores de cabeza. Se te cae el pelo, te salen canas verdes. No sé por qué se dice eso, pero está buena la frase. Diga conmigo, Dios como Padre. Vamos a dígalo otra vez, Dios como Padre. Desea lo mejor para sus hijos. Y Él quiere que te vaya bien. Isaías 3:10. Dios desea y quiere que te vaya bien. Por eso tus pensamientos, mis pensamientos, que son tantos, no tienen nada que ver con los de Él. Cuando entendemos ese principio, no solamente cometemos menos errores, sino que somos guardados de muchas cosas que aún pueden ser peligrosas. ¿Cuántos desean eso? Porque Dios te va a conducir en tu vida personal, en tu matrimonio, en tu familia, en tu noviazgo, en tu empresa, en tus emprendimientos, en tu carrera, en todo. Y cuando estás dentro de ese todo de Él, Él va a guiar tus pasos. Entonces, eso le pasó a Pablo. Cuando hay cosas que no se dan como en tu mente estaba digitado, es porque Dios te guardó de algo. ¿Y sabe cuál es la señal? Paz. Entonces tenemos que aprender como iglesia, como hijos de Dios, lo que es de Dios yo lo quiero. Lo que no es de Dios lo rechazo. Amén. Así que tengo mi vida anclada en Dios. Vivo naturalmente como cualquier ser humano porque estamos en la tierra. Pero estoy doblado bajo la voluntad de Él y estoy bajo su propósito, guiado por el destino establecido de Él para mí, ya antes de yo nacer. ¿Usted lo cree? En la lógica humana, usted y yo no entendemos nada. Ahora, si en el Espíritu podemos entender, el Espíritu Santo nos va a ayudar a estar despiertos y a estar atentos. ¿Dónde está papá? Y podemos depender de tal manera de Él que le decimos, Señor, esta situación, este emprendimiento, esta decisión, Señor, te la entrego a ti. Y si está en tu voluntad, Señor, y en tu propósito, Señor, esto se da, sí o sí. Si está en los planes de Dios, mi plan, mis pensamientos que los entrego a Él, y si está establecido por Él, dice que lo de Él va a prevalecer. Y entonces lo que dentro del marco del propósito y la voluntad de Él, yo dependiendo de Él, entregando todo a Él, dependiendo de Él, sale o sale. Y si no sale, gloria a Él. Y si se trabó, gloria a Él. Otra puerta está a punto de abrirse. Vamos, aplauda que Dios está en control. Otra puerta está a punto de abrirse. Y Pablo entró a trabajar en el propósito de Dios, en el destino de Dios. Y él no sabía, pero cuando viene palabra de Dios, a él se le revela el pasado, el presente y el futuro. Y viene algo a sus oídos y a su mente y a su intelecto que no estaba en su plan. Y le dice el Señor, instrumento escogido eres para llevar mi nombre
a los no judíos. Ese es el marco de mi propósito, ese es el marco de tu destino. Y vos sos el que en el cielo, en mi agenda, aún antes que naciste, lo establecí. Y quiero que sepas, Pablito querido, que lo mío siempre va a prevalecer. Entonces el ser humano tiene dos opciones. Que eso entra dentro del marco del libre albedrío que el Señor nos ha regalado. Donde puede decir, sí, está todo bien, pero lo mío prevalece. Lo que yo estoy haciendo, voy a seguir haciendo. Mis ideas son importantes. Y entonces el hombre empieza a hacer su carreteo. Y usted va a ver gente frustrada de una forma y de otra. Una amargura por acá, una amargura por allá. No le alcanzan los pañuelos para llorar. Y van y vienen, van y vienen. Y de repente le va más o menos y cae todo. Y después le va más o menos. Nunca entendió el propósito de Dios. Diga conmigo, el proceso me cuesta un poquitito. Sea sincero, porque a usted le cuesta de verdad. A mí no. Diga con fe, el proceso en el marco de su propósito y el destino trazado por Él me cuesta un poquitito. Pero ayúdame, Señor. Vamos a decirlo, ayúdame, Señor. Porque yo sé que tu proceso me va a hacer bien. Y voy a ser fructífero, productivo, de impartición, y voy a agradar tu nombre. Esa es la idea de Dios. Pablo empezó a trabajar, empezó a hacer lo que Dios le delegó a hacer y comenzó a tener problemas. Comenzó a tener dificultades, luchas, pruebas, riesgo de vida. Capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles, usted va a ver allí la mano de Dios obrando sobrenaturalmente dentro del marco del propósito. Se encuentra con Lidia, el Espíritu Santo convence los corazones, los cielos se abren, aparece una endemoniada, suelta la palabra, queda libre, se levantan los brujos. Se levantan los funcionarios, se levantan los que estaban interesados, se levanta el infierno. Ahora, Pablito estaba dentro del propósito. Diga conmigo, cuando estoy dentro de la casa de Dios, solamente escucho ruidos, pero nada me toca. Y usted está diciendo cosas interesantes, ¿eh? Y comenzaron a perseguirlo a Pablo. Dice que se desató una furia contra él, de una manera sobrenatural. Lo acusaron, lo prendieron, le cayeron todos los guardias arriba, lo azotaron. Y dice la Biblia en su original que quedó postrado con tantos látigos que le dieron. Le inventaron la causa, vinieron los verdugos, vinieron los soldados, buscaron la cárcel más importante para reos peligrosos y lo metieron en la cárcel. Y dice que no fue suficiente meterlo en la cárcel, sino que lo metieron en la cárcel de más adentro, donde se ponían los más peligrosos. Y no fue suficiente eso, con todo lo que había ya recibido en su cuerpo físico. Le pusieron grillos, cadenas, y lo amarraron contra los palos allí. Y ahí empezó Pablo a llorar y a decir, pastor, por favor, ore por mí. Me metí en el propósito de Dios,
me metí en el destino de Dios. Y mire lo que me está pasando. Empieza a narrar la Biblia eso. ¿Sí o no? Pablo dijo, ¿están listos? Mira vos. Estaba con su amigo Silas. Y dijeron los dos, estamos en propósito de Dios y estamos en destino de Dios. Los cielos están abiertos. Hay una gloria de Dios aquí. Cuando estamos en propósito de Dios y en destino de Dios, los cielos van a permanecer abiertos. En todo lo que tú hagas. En la desobediencia los cielos se cierran. En hacer prevalecer mis ideas inconsultas a Él, sin respuestas de Él, los cielos se cierran. La frustración viene, el desgano viene, el cansancio viene, el despropósito viene. Una vida no fructífera te abraza. Tu casa se transforma en una situación triste. Y puedas tener o no dinero, no pasa por ahí, pasa por estar en el propósito de Dios. Pasa por estar en el propósito de Dios. Eso te va a dar alegría, te va a dar paz, te va a direccionar, nunca te va a faltar nada. Los cielos se abren en lo económico, los cielos se abren en lo laboral. Los cielos se abren en lo ministerial, los milagros suceden, lo sobrenatural te abraza. Es un estilo de vida para los que están dentro del propósito y destino de Dios. Y dice que dijeron, vamos a cantar. Y comenzaron a orar y dijeron, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Te acordás que Jesús dijo, 2 se ponen de acuerdo? Levante su mano al cielo y diga, estar en el propósito de Dios es ser rápido y tomar las herramientas y ver la gloria de Él manifestarse. Y comenzaron a hacer cántico nuevo. Y uno puso melodía, el otro en la oración. Mientras oraban le metió melodía. Se armó un dúo. Hermoso dúo. Los soldados cerraron la cárcel. No había baño. Usted hágase la idea. No había ventana en la cárcel de bien adentro, Hechos 16. Y empezaron a exaltar el nombre de Él. Lo pusieron bien alto al del propósito. Y dijeron, todo está bajo control. En lo humano, en lo natural no entendemos, pero en lo sobrenatural esto está resuelto y hay una gloria que está a punto de manifestarse. Y cantaron. No renegaron, cantaron. Sonría, Jesús le ama. Dígale a su hermano, el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad humana, porque lo humano es terrenal, pero lo sobrenatural se perfecciona en mi espíritu. Me trae gozo, me trae alegría, me trae paz, me trae fuerzas, me renueva las fuerzas. Dentro de su propósito, tu vida cobra sentido. Y de repente, ¿cuántos quieren los de repente de Dios? Hechos 16. Hubo un terremoto en la cárcel. Y se sacudió la cárcel. Y fue tan fuerte que rompió las bisagras. Diga, todo lo humano, todo lo diabólico,
Cuando estoy, vamos, dígalo, cuando estoy bajo el propósito y bajo el destino de Dios, todo se rompe, cadenas se rompen, yugos se pudren y la gloria de Dios se va a manifestar. ¡Aleluya! La gloria de Dios se va a manifestar. Las puertas se abrieron, las cadenas se cortaron y quedaron libres. Diga, vale la pena estar bajo el propósito de Dios. Dígalo otra vez, vale la pena. ¿Cuántas puertas se abrirían, ¿Cuántas puertas se abrirían si uno no tiene tanto sus pensamientos? Y depende de Él, que dice, lo mío está y prevalecerá. Y dijo Pablo, esta es la nuestra. Acá hay una evangelización en marcha. Los presos dijeron, esta es la nuestra, se abrieron las puertas. El carcelero, por ley romana, era que si se escapaban los presos, le costaba la vida. Pero lo sobrenatural, ¿cómo se administra? Diga, cuando yo estoy en el propósito de Dios, Él lo administra. Y yo simplemente lo disfruto. Y gritó el carcelero. Y dijo Pablo, este es otro que se convierte. ¿Se da cuenta o no se da cuenta? Acá hay una cosecha. Y dijo Siria, ¿y sabes qué? Hay una promesa. Toda su familia se va a convertir. Esa es la visión que uno tiene cuando está bajo el propósito de Dios. Y bajo el destino por Él establecido. Y le dijo, tranqui, tranqui, tranqui. No te mates. Paz de Dios. Y estaba libre. Diga, proceso de Dios. Si lo entiendo, lo puedo disfrutar. ¿Le dolían las heridas? ¿Y cómo le dolían? El agravio, el maltrato. Voy a hacer valer mis derechos. Levante su mano así y le diga, yo le creo a Dios. Y Él va a pelear por mí. Dígalo otra vez. Y Él va a pelear por mí. Y dice la Biblia, y yo estaré tranquilo. Y de repente viene el carcelero y le grita a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo aprovecha. Diga conmigo, los que están bajo el propósito de Dios aprovechan todos los momentos para manifestar su gloria. En tu trabajo, en tu negocio, en tus quehaceres, en tu ida, en tu vuelta, a la mañana, a la tarde, a la noche. Siempre prevalece lo de Él y tú exaltas su nombre. Y Él te sorprende todos los días. ¿Cuántos decían eso? No tome a Dios de auxilio, no tomemos a Dios de auxilio. No hagamos valer y prevalecer nuestras ideas. Consultemos a Él. Y dijo Pablo, ¿sabes qué? Serás salvo tú y toda tu casa. Lo que parecía un encierro, lo que parecía una injusticia, por estar bajo el propósito de Dios, se transformó en una tremenda evangelización. Y dice que dijeron, ¿dónde hay agua? Y se armó un bautismo allí. Y el nombre de Cristo fue exaltado. Propósito de Dios siempre va a prevalecer. No reniegue.
Golpéese un poquito aquí, para que se ablande. Le digo a esta capuchita que se ablande, para entender propósito de Dios, llamado de Dios. No tenés ni idea dónde Dios te quería ya tener. Pero por tus ideas, por nuestras ideas a veces que están ahí dando vueltas, estamos ahí frustrados, dando vueltas en lo mismo, y la vida se nos fue. Cuando en el propósito de Dios ya está todo establecido, y lo mío establecido va a prevalecer. Salmo 25, verso 4 dice el salmista: enséñame la senda en que debo yo seguir. Indícame el camino por donde yo debo ir. Guíame por medio de la verdad y enséñame por donde quieres que yo vaya. Levante su mano al cielo bien arriba y diga: Señor, enséñame. No, pero dígalo con alegría: enséñame, indícame y guíame. Quiero seguir tu camino. Isaías capítulo 14, verso 27. Dice: porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Diga: Dios extendió su mano en mi favor. Vamos, agárrese de Dios allí. Dios extendió su mano en mi favor. No, pero hágalo con fe. Dios extendió su mano en mi favor. No hay nada ni nadie, vamos, grítelo, no hay nada ni nadie que hará retroceder la mano extendida de Dios a mi favor. Amén. Nada ni nadie va a hacer retroceder el brazo de Dios. Lo que Él dijo de ti lo va a hacer. Lo mío prevalecerá. Hay momentos que tenemos que pedirle perdón a Dios por nuestras burradas, por nuestras malas decisiones, por nuestros enrosques en la vida, por no entender propósito de Dios, llamado de Dios, plan de Dios, diseño de Dios. Donde hubieron situaciones, sí, señores, problemas, dificultades, momentos re difíciles. Pero si estás en su voluntad y estás en su propósito, siempre Él va a pelear tu batalla. Y el sol va a volver a salir. Y Dios no te va a dejar y te va a ir bien. Y te va a ir bien. Porque Dios es fiel, su palabra es fiel. El problema somos nosotros. Cuando renegamos, cuando queremos hacer prevalecer lo nuestro y no hemos entendido que hay propósito de Él, que hay un diseño de Él, que hay un llamado de Él y que hay un plan de Él, que si yo estoy anclado allí, Él lo hace prevalecer. Y donde Él dijo que llegás, llegás. En todos los niveles. Así tu familia, así tus allegados, así tus directos no lo entiendan. Si tú estás con Él, Él te va a llevar allí. Y cuando Él te lleva, te sostiene. Y cuando Él te lleva, te cuida. Murió Pablo. Dice Pablo: he aprendido a vivir en distintas situaciones. He aprendido a tener abundancia.
he aprendido a tener momentos difíciles, pero en todo estoy fortalecido. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Él fue el que dijo, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada, nadie nos pueda separar del amor de Cristo. Él fue el que dijo, si estás en su propósito, si estás en su destino, irás de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y tomado de su mano sos siempre más que vencedor. ¡Wow! Aplauda a ese Dios. Él dijo eso. Él lo dijo. Hay 4 cosas que nos enseña el propósito de Dios y el destino establecido por Dios. Lo primero es que el propósito de Dios o propósito de Dios es más importante que planes. Siempre. Dígalo, propósito de Dios es más importante que planes. ¿Lo está creyendo? Número 2. Propósito de Dios es más poderoso que planes. Levante su manito y diga, el propósito de Dios está lleno de poder. La gloria de Dios me lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Cuando mis planes me pueden llevar de frustración en frustración. Número 3. El propósito de Dios es la antesala al plan. Por eso la sabiduría que tenemos que tener. Cuando dependemos de Él y podemos entrar bajo su propósito, Él toma nuestros planes y los administra. Y te da la sabiduría para que tomes lo que te conviene. Y te da la capacidad de discernir y de dejar lo que no te conviene y tenés paz. Me decía una joven una vez que eligió un muchacho equivocado en su vida, equivocada. Y llevaba, creo que 3 o 4 meses de casados. Ya no le quedaba platos en la casa. Un violento, un maleducado. No hijo de Dios. Ella sí. Pero no escuchó ni voz de Dios, ni consejo de nadie. Y avanzó. Y entró en el territorio de sus ideas, de sus planes, de su amor de novela, creyendo que la certificación de un matrimonio o la concreción daría un camino distinto. Y fue todo peor. A tal nivel que tuvo que disolver todo eso, salir de eso, poner abogados, etc. Y volver a lo que antes era. Y ella me hacía esa pregunta aquí. ¿Dónde está Dios? Dios siempre está ahí. El problema es donde estamos nosotros. Si Dios usó a alguien, si Dios usó a tu madre, etc., fue simplemente un ángel que te advirtió. Y la pregunta que hacía era, ¿podré empezar otra vez? Y sí. Arrepentirte, pedir perdón. Todo eso Dios sana las heridas. ¿Usted conoce eso? Pero hay un sello muy fuerte que no hizo falta.
que lo tengas. Por eso es importante en la vida consultar a Dios, porque el propósito de Dios siempre va a ser la antesala a los planes. Cuando usted decida algo, cuando yo decido algo, esta semana la comenzamos en el nombre del Señor. Amén. Y todo lo que es tuyo recibimos, y lo que no es tuyo lo rechazamos. Amén. Señor, mañana comenzamos en tu nombre. Haga eso. Tengo este negocio, Señor. Señor, te pido que me ayudes. Si está, pero me gusta este negocio, Señor. Pero si no están tus planes, Señor, que no se dé. Y en el fondo, que se dé. Pero Señor, que no se dé. Pero que se dé, Señor. Y está, ¿sí o no en esa lucha? Porque me gustaría tener eso. Pero ¿y si papá tiene otro plan? ¿Qué es mejor? El otro. Y si no se da, Señor, espero en ti. Se cerró. Y de repente, vamos, diga de repente. ¿A cuánto le gustan los de repente de Dios? Y de repente, otra puerta. Ese es el plan de Dios. Y ahí usted entra y todo funciona. Y después el religioso, todo este entorno que a veces se nos mezcla, dice, ¿qué onda? Mira, le está yendo re bien. No sabe la preconsulta que yo tuve con él. Amén. Y él me guió. Y entonces usted va a escuchar muchas veces esa frase. ¿Sabes qué? Vos le preguntás a alguien así, ¿te salió ese negocio? Me dijiste que le pasaba un negocio interesante. Y la persona te dice, sí, pero no se dio. Pero te quiero decir algo. Se dio otro 10 veces mejor. ¿Usted escuchó eso alguna vez? Porque Dios hace esos milagros. Primero te guardó de algo, después te dio algo mejor y mucho más rentable. Y te funciona. Porque Él está en el asunto. Porque el propósito es la antesala a que tus planes funcionen y tu destino se establezca. Y ahí puedes crecer. Y no es muy complicado entender cómo a veces Dios abre los cielos sobre alguien, o sobre una familia, o sobre un matrimonio, sobre una carrera, sobre un negocio. No es muy complicado. Es simplemente porque se le dio permiso a Él. ¿Están ahí? Se le consultó a Él. Isaías 46, y voy cerrando. Verso 8 dice, acuérdense de esto, porque yo soy Dios. ¿Qué dice? Yo soy Dios y no hay otro fuera de mí. Y nada hay semejante a mí. Verso 10. Y que anuncio lo por venir. Desde el principio. Y termina diciendo el verso 10. Y haré todo lo que quiero.
Así que si usted está dentro del propósito de Él, bajo el destino trazado por Él, esto a usted le pertenece. Agárrelo. Métalo en los bolsillos allí. Hago lo que quiero. Y lo establecido por mí va a prevalecer. Así lo entienda Juancito, Juanita, no es el problema. Él lo estableció. Y como Pablo está dentro de su propósito, como Carlito está dentro del propósito, como Juancito está dentro del propósito, le va a ir bien. Y le va a ir muy bien. Y nada de lo que es el entorno, nada de lo que es el sistema, nada de lo que es lo que nos rodea va a poder frenar propósito y destino de Dios. Esto va para los hijos de Dios, esto va para tu familia, esto va para la iglesia, esto va para tu empresa, esto va para tu negocio, esto va para tu carrera, esto va para tu presente, y va para tu futuro, va para tus hijos, para tus nietos, bisnietos, tataranietos, para todos. Métase bajo el propósito. Permita que Él guíe sus pasos. Usted se va a dar cuenta cómo Dios hace cosas sobrenaturales. Filipenses 1:6 dice: lo que Dios empezó, lo va a terminar. Jeremías capítulo 1, verso 5, viene palabra directiva a una familia, a una mamá, a un entorno allí. Una palabra fuertísima. Y le dice: antes que te gestases en el vientre de tu madre, yo te conocí. Antes que nacieses, dentro de mi propósito y dentro de mi destino, sos profeta a las naciones. Y señores, lo que Dios dijo, lo que Dios estableció, prevaleció. Jeremías fue el profeta. ¡Wow! Antes que nacieses. Por último, el propósito de Dios es más poderoso que toda oposición. Es más poderoso que toda oposición, que todo problema, que toda desilusión, que todo lo que yo puedo entender o no puedo entender. Fíjese, por ejemplo, yo veo que Dios termina algo, después como que retrocede y empieza el proceso en tu vida y te lleva al lugar que ya está terminado para ti. Y ahí usted va en el proceso, con gozo, con alegría. ¿Sí o no? Cantándole a Dios por el proceso. Pero como está dentro del marco de Dios, a usted le va bien. Y Dios le da la fuerza para sobrellevar todo. Nada es mayor que Él. Y Dios lo traza y lo lleva donde Él decidió llevarlo. Y pasa el tiempo, pasan los años, pasan los meses. Pero si está trabajando dentro de eso, ahí usted llega. No sé cómo. Por eso yo siempre digo el kairos de Dios y el cronos nuestro es abismal lo que es una cosa y otra. Nosotros en nuestra concepción tenemos a Jesús dentro de lo que entendemos. Hace 2000 años Él murió, ¿sí o no? Ahora, en el kairos de Dios, en el propósito de Dios, en el plan extraordinario de Dios, dice Apocalipsis capítulo 13, verso 8. Apocalipsis 13, 8. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Entendió? Dios ya tenía terminado lo que después fue un principio, que en la lógica humana después entendimos en el Cronos. ¿Me está siguiendo? Póngase de pie.
Si usted escuchó la palabra de Dios, si usted entendió la palabra de Dios, es importante que en este momento usted y yo reflexionemos y digamos: Señor, ¿cuántos embrollos yo tenía? Simplemente pienso cuántos pensamientos se me frustraron. Vamos, sea sincero. ¿Cuántas cosas yo me mandé y me mandé re mal? Señor, cuánta frustración tuve. Cuántos enojos sin entender tu propósito. Cuántos momentos difíciles me tocó vivir simplemente por no entender propósito y destino para mi vida. Y es el momento de pedir perdón. Incline su cabeza y cierre sus ojos. Y dígale: Señor, te pido perdón, porque tuve muchos pensamientos que estaban fuera de tus planes. Tuve muchas ideas, Señor. Tomé muchas decisiones. Pero me di cuenta después que mi accionar era inconsulto a ti. Y algunas cosas pagué y pagué caro. Perdóname, Señor. La sangre de Cristo cubre. La sangre de Cristo perdona. La sangre de Cristo renueva. Hacer esto es importante. Decir: Señor, te pido perdón porque hice prevalecer lo mío. O quise. Pero me di cuenta que tú eres soberano, eterno, glorioso. Quiero ser como Pablo. Vamos, dígalo, porque Pablo era como usted y como yo. Quiero ver tu gloria manifestarse. Señor, abre los cielos. Quiero ver milagros. Quiero ver tu mano poderosa obrando de una manera maravillosa en mi vida, en mi familia, en mis hijos, en mi trabajo. Lo que usted ve ahora, lo que vemos ahora es circunstancial. Muchas cosas que nos quieren administrar, déjeme decirle en el nombre de Jesús, se van. Y va a prevalecer lo de Dios. Si usted entregó su vida a Cristo, si entregó su familia a Cristo, si entregó sus hijos a Cristo, si hizo la tarea, lo de Él va a prevalecer. Pasarán los días, pasarán los años, pero lo de Él va a prevalecer. Aleluya. Lo de Él va a prevalecer. El diablo tiembla cuando tú sueltas esta palabra. Los demonios huyen cuando sueltas esta verdad. Ellos no tienen nada que hacer con propósito de Dios. No tienen nada que hacer con destino de Dios para tu vida. No tienen nada que hacer. Cristo los ha vencido en la cruz. Y Él te ha sentado en lugares celestiales. Ahí está la guerra espiritual desatada. En el segundo cielo está la guerra. Pero ahí está Dios. Ahí está el poder de la sangre. Ahí está el poder del nombre de Cristo. Ahí está la batalla ganada. Ahí está el poder que se desata. Donde tú tomas autoridad y dices: en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahí es donde tiene temor. Huyen los demonios. Y viene la gloria de Dios. Viene la paz de Dios. Viene el amor de Dios. Viene la soberanía de Dios. Y viene la manifestación del Espíritu Santo, que te da fuerzas nuevas, te da visión, revelación, te da sueños. Lo que el diablo quiso dormir en tus sueños, el Espíritu Santo los revive, los renueva y te dice: hijo, esta es la puerta, este es el destino, este es el propósito. Oh, Rabashikara la Basaya. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Levante su mano al cielo. Gracias, Señor, por tu palabra que nos direcciona. Gracias por tu Espíritu Santo
que nos guía a toda verdad. Gracias, Señor, por tu fuerza que se renueva en nosotros. Te damos a ti la gloria todos los días, todos los días. Siga orando allí. Hay alguien aquí en el auditorio que nos sigue por YouTube, por la radio, que escuchó la palabra, pero nunca rindió su voluntad, su vida a Cristo. Esta es la hora de hacerlo. Decir: Señor, yo me rindo a ti. Yo consagro mi vida a ti. Te pido perdón por mis pecados. Te entrego la rienda de mis manos a ti. Quiero que me dirijas. Señor, ayúdame. Si usted nunca rindió su vida a Cristo, este es su momento de hacerlo. Repita conmigo esta oración y diga: querido Dios, en esta hora te abro mi corazón. Te pido perdón en el nombre de Jesús por todos mis pecados. Me rindo a ti. Me consagro a ti. Señor, declaro con mi boca que soy tu hijo y tú eres mi Salvador. Gracias, Jesús. Si usted hizo esa oración, levante su mano allí. Bien arriba, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Bien arriba su mano, bien arriba. Sea valiente, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Bien arriba su mano, bien arriba. Déjela levantada allí un ratito. Dios le va a bendecir de una manera extraordinaria. Y usted va a entender propósito y destino y va a caminar con gozo, con alegría, a pesar de las situaciones. Si alguien ha tomado esta decisión, ha sido muy sabio. Que Dios le bendiga, que tenga una semana gloriosa. Escríbanos o visítenos. Dios le bendiga a todos.